Buenas tardes para todos. Tengo que comentar que muchas veces en mi vida he trabajado por las mañanas lo que he dado en llamar ejercicios de agradecimiento. Porque dentro de los cursos que yo dicto habitualmente de meditación, sanación y espiritualidad, una de las cosas que propongo a la gente precisamente es esa, es decir, agradecer, ser agradecido. Y tengo entonces una serie de ejercicios de agradecimiento. Y los suelo hacer por las mañanas. Ni bien me despierto, generalmente agradezco a la vida el simple hecho de estar vivo. El simple y no tan simple. Agradezco por el hecho de tener un cuerpo. Agradezco por el hecho de tener piernas, por tener brazos, por tener manos, por tener ojos, por tener oídos, por poder oler, por poder gustar, por poder tocar, por poder abrazar. Claro, a medida que vamos describiendo estas cosas, también nos vamos acordando de que tenemos problemas, conflictos, traumas, muchos motivos para quejarnos. Ahora, si nosotros examinamos con detalle, vamos a ver que nos quejamos tanto, criticamos tanto, nos autocriticamos, no en el sentido de autocrítica reflexiva positiva, sino en el sentido de autocensura. Nos sentimos culpables y culpamos a los demás de tantas cosas que la verdad que vivimos en una baja densidad emocional y todo esto obviamente no nos ayuda, no nos sirve para ser felices en nuestra vida. Entonces el sentido del agradecimiento es precisamente elevar la vibración, es decir, colocarnos en sentimientos y emociones positivas, de alegría, de felicidad. Es decir, destacar el lado bueno de las cosas. No quiere decir que vayamos a ser ciegos respecto del otro, pero sí tenemos que ser precisos en esto y darnos cuenta de que lo que nosotros llamamos sufrimiento, es decir, nos presenta por lo general dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que podemos llamar funcional, es decir, sentir un dolor de muelas es funcional porque nos está avisando de que hay un problema que resolver y generalmente hace que uno vaya al dentista, es decir, que tome la acción que compensa, que equilibra, que neutraliza, que efectivamente sirve para resolver el problema. Y entonces ese dolor está dando un aviso, simplemente, de que hay un desequilibrio, está cumpliendo una función. Pero muy diferente, por ejemplo, es... Bueno, vamos a poner un ejemplo en el cual vamos a ver ambas cosas. Supongamos que yo voy por una calle oscura a las 3 de la mañana y me atracan, o me sale un atracador con una navaja en la mano. Se va a generar seguramente miedo en mi caso, y el miedo es como una especie de una serie de reacciones químicas en el organismo. Se genera adrenalina y noradrenalina, lo cual desencadena una serie de reacciones que se han dado a conocer como estrés. En este caso, bueno, con la emoción particular del miedo. Y eso lo hemos heredado de los animales y sirve para que tengamos básicamente actitudes de lucha o de huida, según las circunstancias. También está, por ejemplo, el conejo, que no lucha ni tampoco huye, pero se esconde, porque sabe que las balas del cazador, que lo está buscando, son más rápidas que la carrera que él puede tener. Y no tiene ninguna posibilidad de luchar, entonces se esconde, pero claro, como se mantiene quieto y no está en acción,
tiene que generar mecanismos de inhibición de las acciones habituales de lucha y huida que servirían para descargar tensiones y para descargar todo ese exceso de energía que se genera con el estrés. Y que es precisamente para que la lucha o la huida sean más eficaces. En el caso de quedarse quieto, escondido, se mantiene tenso y no descarga esas tensiones. Pero los investigadores han visto que el conejo, apenas pasa el peligro, sale y corre como un loco durante un rato para descargar esas tensiones. Lo mismo hacen los gansos cuando tienen un problema entre ellos de territorio. Generalmente el más pequeño desiste de la lucha porque ve que no tiene posibilidades. Y luego ambos durante un rato aletean enérgicamente para descargar el exceso de tensión. Y en el caso de los seres humanos no hacemos eso. Y entonces las tensiones se nos acumulan, ¿sí? Reprimimos la descarga, a lo mejor no luchamos ni huimos de un atracador, nos quedamos quietos porque está armado, ¿sí? Y la tensión luego de eso no se descarga, o sí se descarga, pero se descarga de modos como, por ejemplo, pensar excesivamente lo que podría haber ocurrido, peor todavía que lo que ocurrió, sentir emociones así muy del tipo del miedo, de las que en ese momento fueron reprimidas porque no queríamos que el atracador se diera cuenta, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y se descarga de esa forma, pero se descarga de una manera como contenida, como también reprimida, ¿no? Y se demora mucho y no llega a descargarse plenamente ni a cumplir la función que debería haber generado. Bueno, estamos hablando de las emociones funcionales. El caso del miedo, que sirve para una descarga inmediata en forma de huida o en forma de lucha, es funcional, pero cuando se lo reprime, se acumula y deja de ser funcional. Eso ya no cumple una función y eso daña internamente. Además, el hecho de recordar, por ejemplo, ¿sí? Al día siguiente no quiero pasar por la misma calle, siendo las 3 de la tarde que está lleno de gente, por el simple recuerdo de que ahí me atracaron la noche anterior a las 2 de la mañana. Y en ese momento en que decido no pasar por ahí, se reactiva, se revive la emoción, ¿sí? Y entonces sufro, pero este sufrimiento ya es ilusorio porque no está cumpliendo ninguna función. Es una especie de imitación del sufrimiento que tuve la noche anterior. Es decir, la memoria está recordando, por así decirlo, ¿sí? La emoción que yo viví anteriormente. Bueno, estas son una distinción así a grandes rasgos que podemos hacer entre el sufrimiento funcional y el sufrimiento ilusorio. Y obviamente el sufrimiento ilusorio, además de no estar cumpliendo ninguna función, no permite la descarga necesaria y se acumulan las tensiones y con el tiempo hay más de 150 enfermedades, muchas de ellas mortales, que vienen del estrés que vivimos cotidianamente. Bueno, en este sentido, los ejercicios de agradecimiento, sobre todo para empezar el día, ¿sí? Y claro, cuando empezamos el día con agradecimiento, es como si depositáramos dinero emocional en un banco. Es decir, ganamos de entrada, ¿sí? Emociones positivas para nuestra vida. Y luego, en el momento en que vamos a tener experiencias ingratas que nos van a suceder seguramente durante el día, y varias, bueno, es como si tuviéramos dinero para pagarlas, dinero emocional para pagarlas. Es decir, el fortalecimiento emocional que nos brinda en las técnicas de agradecimiento, ¿sí?
repercute en que luego, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de estrés, seamos más fuertes y podamos dar respuestas más eficaces y más adecuadas ante las circunstancias. Y en lugar de lanzarnos a la queja o a la crítica o a culpar a los demás, podemos tener un reconocimiento más claro de la situación y ser más eficaces. Es decir, en lugar de quejarnos o enfadarnos, ¿sí? Más bien negociamos, por ejemplo, hacemos intercambio con las personas, encontramos puntos de equilibrio, etcétera, etcétera. Esto ha sido abuelo de pájaro plantear los beneficios de una actitud de agradecimiento. Obviamente esto, igual que cualquier músculo en el gimnasio, hay que entrenarlo. Y hay que empezar de a poco y gradualmente. Entonces lo primero que yo propongo justamente empecemos por ser agradecidos un día. Una vez que veamos los beneficios de eso, vamos a querer ser agradecidos el segundo día y luego el tercero y así siguiendo. Y para poder ser agradecidos un día, empecemos por ser agradecidos los primeros 10 minutos del día. O los primeros 5, ¿sí? Es decir, los ejercicios de agradecimiento inicialmente consisten entonces en buscar 3 causas por las cuales yo puedo estar agradecido. De 3 a 5. Si es posible 10 y si es posible 20. Y si es posible más, también. Yo generalmente cuando me despierto, lo primero que hago es agradecer por estar vivo. Después agradezco por tener piernas para caminar, brazos para abrazar, manos para hacer las cosas que necesito hacer con las manos, ojos para ver lo que necesito ver, oídos para oír, el cerebro que me permite pensar, reflexionar, recordar, ¿sí? Elaborar cosas mentalmente, y mi corazón que me permite sentir emociones, ¿sí? Y que me permite tener justamente actitudes de gratitud ante la vida. Y después simplemente de agradecer esas cosas, después puedo agradecer, qué sé yo, por el trabajo que hacen las células, por el trabajo que hacen los órganos, ¿sí? Puedo incluso en ocasiones recordar algunas cosas, por ejemplo, que pueden fortalecer esta cuestión del agradecimiento, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar que hay gente que nace sin brazos y que pintan con los pies, o que pintan con la boca, o que tocan instrumentos con los pies. O acordarme de Beethoven, que se quedó sordo y sin embargo fue un músico genial. Entonces, si yo pienso que hay personas que no tienen piernas o no tienen brazos, y sin embargo se las ingenian para ejecutar tareas que normalmente todos hacemos con los brazos o con las piernas, entonces, bueno, es una razón para estar agradecido por el hecho de tener mis piernas y por el hecho de tener mis brazos. También puedo agradecer tener mis oídos pensando en lo que hizo Beethoven. Es decir, yo escucho perfectamente, entonces estoy en mejores condiciones que Beethoven. Tal vez no para hacer la música genial que él hizo, pero sí para muchas otras cosas que puedo hacer con mis oídos. Así que estoy muy agradecido de tener oídos, ¿sí? Puedo agradecer por tener una cama para dormir, porque alguna vez en mi vida me pasó, por ejemplo, que tuve que dormir sobre el piso. Puedo agradecer el simple hecho de tener un cuarto donde dormir, porque también alguna vez me pasó que tuve que pasar una noche en la calle. Y así puedo ir elaborando, ¿no? Y recordando cosas por las cuales puedo estar agradecido. Puedo estar agradecido de tener comida para el día de hoy, de tener el dinero que necesito en el bolsillo. Puedo estar agradecido por tener este celular que me permite hacer este video.
puedo estar agradecido por tener una computadora, puedo estar agradecido por tener muebles, no sé, puedo estar agradecido por tener amigos, y así por infinidad de cosas. Seguramente si nos ponemos a pensar vamos a encontrar muchas. Fíjense nomás, por ejemplo, qué interesante, qué lindo, qué bueno es contar con un bolígrafo, con una virome. ¿Qué tal que me llegue una idea inspiradora a las 3 de la mañana que está todo cerrado y se me termina, la única virome que tengo, se le termina la tinta? Y de ahí no puedo anotar la idea inspiradora que me llegó. Entonces, ¿por qué no voy a agradecer por el hecho de tener una virome? O tener un bolígrafo, un cuaderno donde poder anotar. Entonces ven ustedes, por ejemplo, que aunque parezcan cosas, si se quiere, triviales o un poco tontas, o que no tienen valor, a uno le parece que pueden no tener valor porque generalmente traducimos valor como precio y nos ponemos a pensar que, bueno, que eso vale 10 pesos, 20 pesos y que no tiene gran valor. El valor es distinto de precio. Entonces fíjense ustedes que aun cuando en determinado momento una cosa aparentemente no tiene valor porque vale económicamente muy poco, a las 3 de la mañana tener un bolígrafo cuando uno quiere realmente escribir algo es de un gran valor. Y así podemos encontrar en la vida cosas muy valiosas, ¿sí? Podemos agradecer quienes somos, podemos agradecer, por ejemplo, quienes conocen estas cosas, pueden agradecer por el hecho de que somos seres ilimitados. Sí, seguramente esto resultará difícil de creer para algunos porque están identificados con el cuerpo y creen que entonces terminan donde termina el cuerpo y tienen los límites que tiene el cuerpo. Pero la verdad es que otro día hablaremos más extensamente sobre esto. Como conciencia no tenemos límites. Y esto es importante porque quienes creemos ser está ligado al cuerpo, a la personalidad referida al cuerpo, lo que comúnmente llaman ego, ¿sí? Tiene capacidad de crear, tiene capacidad de elección y tiene capacidad para crear cosas, pero generalmente crea por defecto. Y generalmente crea desde la escasez, desde la noción de carencia, ¿sí? Desde la noción de límite. Y entonces crea cosas muy limitadas y por lo general crea cosas hasta negativas, ¿sí? Nos quejamos de que siempre nos pasa lo mismo, etcétera, etcétera, y creamos más de lo mismo, o sea, nos atraemos más cosas para poder seguir quejándonos. Dentro de la queja, que se ha vuelto un hábito y una especie de deporte nacional, nosotros podemos reflexionar y distinguir y darnos cuenta de que a veces en nuestra vida tenemos, y no son muchas, algunas quejas reiteradas y muy bien fundadas. Por ejemplo, hace décadas de pronto que estamos postergando cosas que queremos hacer. Esa sería una queja reiterada y bien fundada. Y la queja reiterada y bien fundada no es difícil de resolver. La cuestión es ponerse en marcha, ponerse en acción, aunque sea de a poco. Es decir, si hace 3 décadas, por ejemplo, que estoy postergando un determinado proyecto, porque doy vueltas, porque no me siento capaz, etcétera, etcétera, bueno, simplemente me pongo en marcha. ¿Sí? Aporto hoy un granito de arena, mañana otro, y así, y de a poco voy yendo en la dirección en que me interesa.
Esas serían las quejas reiteradas y bien fundadas. Pero generalmente desatendemos a esas quejas reiteradas y bien fundadas, y que realmente deberíamos atender, generalmente las desatendemos porque estamos atentos a una gran cantidad de quejas que realmente no tienen importancia, ¿sí? Nos estamos quejando de que llueve, por ejemplo, nos quejamos de que hace frío, nos quejamos de, no sé, de que la comida está desabrida, que le falta sal, o sea, nos quejamos de montones de cosas en una continua queja innecesaria que lo único que hace es deteriorar nuestras energías vitales. Mientras que aquellas otras que son reiteradas y bien fundadas, las desatendemos totalmente, por ocuparnos de. Otro día vamos a hablar más específicamente sobre el tema de la queja y el hábito de la queja. Hoy me quiero centrar más en el tema de la gratitud, pero hay una relación entre estas cosas. Obviamente que cuando yo agradezco, no me estoy quejando, ¿sí? Es decir, como que una cosa no permite la otra y hasta la compensa. Y en la idea que planteábamos de que agradecer es como depositar en un banco emociones positivas, quejarse sería lo contrario, es decir, es como sacar, como gastar. Y además despilfarrar y gastar de manera en cosas innecesarias. Entonces, en la medida en que el agradecimiento es como un depósito, ¿no? Como algo que vamos ganando, poniendo en nuestra cuenta bancaria emocional, también la conducta de la queja se puede ir reduciendo gradualmente en la medida en que vamos agradeciendo cada vez más. El ejercicio de agradecimiento es para empezar bien el día y de alguna manera va a dar una tónica positiva a lo largo del día. Pero también tengo que estar atento a cualquier cosa que suceda durante el día para de inmediato agradecerla. Y no tenemos este hábito cultivado. Apenas si le decimos gracias a otros que nos hacen favores en determinado momento, y casi por cumplir socialmente, es decir, casi sin sentirlo, ¿no? Decimos gracias así con un tono de voz así muy grisáceo, ¿no? Que generalmente las personas nada más se dan cuenta de eso, de que estamos agradeciendo muy formalmente, pero como que sin sentirlo, ¿sí? Apenas si hacemos eso, entonces mucho menos nos vamos a agradecer a nosotros mismos. Porque como que creemos que tenemos la obligación, es decir, si un amigo me pide un favor, por ejemplo, generalmente yo estoy condicionado, programado a creer que yo tengo que hacerle ese favor y darme por satisfecho con el simple hecho de hacerlo y que no necesito de su agradecimiento. Está bueno no necesitar de su agradecimiento, pero no está bueno posar de que no necesito de su agradecimiento, o en caso de llegar, que eso no me es de alguna manera gratificante. ¿Sí? Dicho sea de paso, también podemos aprovechar el agradecimiento de los demás cuando llega y es sincero. Eso también desarrolla la capacidad de recibir, que no estamos acostumbrados mucho a recibir, y lo depositamos también en el banco de las emociones positivas. Estamos abiertos a todos los comentarios que ustedes puedan hacer acerca de cómo les ha ido, y una recomendación importante de extender la idea y proponérsela a otros. Cuanto más seamos, mejor va a ser, porque vamos a ir sembrando una energía de gratitud de a poco entre todos. Nos va a quedar gustando seguramente hacerlo y vamos a querer seguir haciéndolo después. Bueno, me despido de ustedes. Les agradezco mucho la atención que han tenido. Y bueno,
agradecer, agradezcamos. Chao.